Hola, mi nombre es Mara Crudele y soy manager de Logística Internacional en Unilever Argentina. Les damos la bienvenida a la última cápsula de formación de Unipyme del ciclo 2023, donde vamos a aprender sobre logística en 4 módulos con contenidos y herramientas de aplicación inmediata. La logística es un proceso de negocio clave dentro del gerenciamiento de la cadena de valor de cualquier empresa. Hoy, el gran reto es ser cada vez más eficientes en los procesos y satisfacer las exigencias de los consumidores. En toda organización, las estrategias de logística bien aplicadas son las que cobran protagonismo a la hora de generar mayor rentabilidad, ahorro y productividad. A veces suele pensarse que los procesos logísticos son únicos de las grandes empresas o multinacionales que producen a gran escala. Sin embargo, las pymes deben conocer la importancia de la implementación de una estrategia enfocada en mejorar la logística. Gestionar de manera eficiente e innovadora las actividades relacionadas a fabricantes, proveedores, almacenaje y distribución es fundamental para obtener la satisfacción del consumidor y atraer nuevos clientes. Hoy en Unilever trabajamos constantemente para liderar la transformación en la industria de consumo masivo y construir las habilidades necesarias para el futuro. En este sentido, la Logística 4.0 es una estrategia que atraviesa toda nuestra cadena de valor, teniendo como aliada a la digitalización que está al servicio de la excelencia operacional. Por todo esto, te invitamos a ver las capacitaciones de esta cápsula para acceder a diferentes conceptos y herramientas que te permitan llevar adelante estrategias de optimización y eficiencia de abastecimiento y distribución. En el primer módulo de esta cápsula hablaremos sobre la relación de la logística con los procesos de negocios de la empresa. Conoceremos cuáles son los tipos de logística, gestión de los pedidos, administración de inventarios y gestión de stocks. En el segundo encuentro nos enfocaremos en el diseño de la red logística y claves de la operación 4.0. Profundizaremos en temas como canal de distribución, los operadores logísticos, la logística omnicanal y la importancia de la seguridad en las operaciones. En un tercer módulo vamos a profundizar sobre buenas prácticas de logística y su impacto en el servicio al cliente. Además, trataremos temas como componentes del costo, logística inversa, servicio al cliente y KPIs, entre otros. Por último, en el módulo 4 vamos a brindar herramientas para llevar adelante una estrategia de retail que permita enfrentar los desafíos de la gestión omnicanal, el balance online-offline y las perspectivas de la evolución de los canales. Esperamos que los encuentros de esta cápsula te sirvan para llevar a tu pyme al próximo nivel. Sin más que decir, vamos a trabajar. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula dentro del programa Unipyme para la empresa Unilever. Gracias Unipyme, gracias Unilever por convocarme. Soy Sergio Álvarez, esta es la cápsula de logística y comenzamos de esta manera. Vamos a tener en logística 3 sesiones y la primera nos habla de interpretar a la logística como uno de los procesos de negocios claves dentro de la visión de Supply Chain Management. Así que vamos a ver si descubrimos de qué se trata esto. Históricamente, las empresas se han organizado por áreas funcionales. Ventas, logística, marketing, producción, etc. Eso ha hecho que se hayan especializado las personas que están dentro de cada área en cada una de esas funciones. Sin embargo, tanta especialización de pronto puede hacer que cada una de estas áreas, cada una de las personas que trabajan en estas áreas, se cierren mucho en esa función y no vean el entorno. Puede suceder por la estructura en que está organizada la empresa. Entonces, a veces, más que áreas funcionales, se transforman como en silos funcionales, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la visión de Supply Chain que nos viene a compensar un poquitito esa situación. Esta visión de Supply Chain, así nombrada en el año 1982 por primera vez por el Financial Times, ese prestigioso periódico de Estados Unidos, o sea que estamos hablando de un poquito más de 40 años, vino a romper viejos paradigmas. Financial Times, con esa pequeña introducción que hizo sobre este tema, nos empezó a hablar de algunas áreas funcionales que estaban en algunas empresas o algunas nuevas actividades que se comenzaban a desarrollar bajo esta nueva denominación. Para todos nosotros, Supply Chain Management puede resultar en algunos casos algo desconocido. Sin embargo, es un término y una expresión que comenzó a desarrollarse en estos últimos 40 años.
Así, distintas organizaciones han encontrado una determinada forma de definir al Supply Chain Management. Por ejemplo, tenemos a APICS, que es la American Production and Inventory Control Society de Estados Unidos, que dio su propia definición. Tenemos el Council of Supply Chain Management Logistics, que dio también su propia definición. Y tenemos The Global Supply Chain Forum, que, bueno, aquí con esta definición nos queremos quedar y queremos compartir. ¿Por qué? Porque estos chicos de The Global Supply Chain Forum se han organizado de esta manera. Convocaron empresas de primer nivel de Estados Unidos por un lado y convocaron universidades de primer nivel también de Estados Unidos por otro. Y juntos trabajaron en cuáles eran las mejores prácticas académicas con algunas realidades diarias que vivían las empresas. De esa manera, con esa conjunción, salieron un montón de aprendizajes y muchos de ellos los estaremos compartiendo en esta cápsula con ustedes. Vamos a comenzar entonces con la definición de Supply Chain Management para los chicos de The Global Supply Chain Forum. Lo de chicos, obviamente, es respetuosamente desde ya. Y fíjense que, lejos de hablar de áreas funcionales o de silos funcionales que a veces podemos tener en las empresas, The Global Supply Chain Forum nos habla de Supply Chain Management como la integración de los procesos de negocios claves. Fantástico. Entonces ya ahí estamos rompiendo un paradigma, ¿no? Porque estamos hablando de la integración de los procesos de negocios. Ahora vamos a ver qué es un proceso, ¿no? Para después entender qué es un proceso de negocio. Todo proceso tiene fundamentalmente tres grandes patas. Un input, un dato, una materia prima, una operación, una transformación y un output, una salida. Obviamente, atrás de ese input hay un proveedor, atrás de ese entregable hay un cliente. Así que siempre tenemos que tener esa conciencia de que en cada actividad que estamos haciendo puede formar parte de un proceso, ¿sí?, más grande, y que en todo proceso siempre vamos a tener un proveedor, que puede ser interno o externo, y un cliente, que también puede ser interno o externo. Para un proceso de negocios estamos hablando justamente de algunos de esos procesos que llevamos adelante en la empresa y dentro de un ratito vamos a ver de qué se trata. Entonces, volvemos a la definición. Es la integración de los procesos de negocios claves. Y continúa diciendo, desde el usuario final hasta los proveedores originales. Entonces, ya ahí nos da otra noción que queremos destacar, que es la siguiente. Estamos trascendiendo a la empresa, ¿sí? Ya no estamos hablando dentro de un área, no estamos hablando de marketing, de logística, de producción, de ventas. Estamos hablando de integrar a la empresa y trascender a la empresa, llegando hasta los proveedores y hasta los clientes. Y poniendo al cliente, al usuario final en primer lugar. De manera tal que, como dice la definición, desde el usuario final hasta los proveedores originales, vamos a estar organizando todas nuestras operaciones en función de ese cliente, de ese usuario final. Y lo vamos a hacer no solamente para productos, también lo podemos hacer para servicios, lo podemos hacer para actividades comerciales, ¿sí? O sea que esto es para productos, es para servicios y obviamente también lo vamos a hacer para agregar valor a los clientes y a otros involucrados, como se dice en inglés, algunos stakeholders, ¿sí? Así que nos quedamos con esta definición. Es la integración de los procesos de negocios claves desde el usuario final hasta los proveedores originales que proveen productos o servicios para agregar valor a los clientes y a otros involucrados. Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son esos procesos de negocios claves? Y bueno, podríamos decir que el primero es esta estrategia, ¿no? Esta forma de abordar a la organización de manera horizontal, holística, abarcativa, trascendiendo a la empresa, ¿sí? También tenemos el proceso de planeamiento, que es ese gran disparador de todas las operaciones y sobre el cual podríamos hablar en algún otro momentito. Los procesos de manufactura, de producción, de generación de valor, ¿no? De prestación de esos servicios a los clientes.
Obviamente no lo podemos hacer solos si precisamos del correcto abastecimiento de las materias primas e insumos de parte de nuestros proveedores para avanzar con ese proceso de agregado de valor. Y desde ya tenemos a la logística como un proceso de negocio clave, y acá ya estamos entrando al tema específico de esta cápsula. La logística que puede ser en un sentido normal y habitual o también una logística inversa. Vamos a estar hablando de eso en algunos minutitos. La administración de los inventarios, que también podría estar subsumida dentro de la logística, pero que la vamos a abordar específicamente. Y obviamente el servicio al cliente, la relación con nuestros clientes desde ya, como le dice la definición, desde el usuario final hasta los proveedores originales. Pero también tenemos algunas otras actividades o algunos otros procesos que Supply Chain también abarca. Por ejemplo, la industria 4.0, ese momento histórico que tenemos y que estamos viviendo hoy en día. Los procesos de sincronización, de coordinación, por ejemplo, el proceso S&OP, por sus siglas en inglés, podemos hablar de eso en algún otro momentito también. Las técnicas de calidad o de Lean Management, o las técnicas también de llegada al mercado, de route to market, go to market, por el cual llegamos hasta nuestros clientes y desde ya la coordinación de proyectos, sobre todo aquellos que trascienden a una determinada área y que se van integrando entre sí a través de la organización. También es bueno tener presente cuál es el objetivo de Supply Chain, ¿no? Cuál es la meta que persigue Supply Chain. Y desde ya, la meta de Libros es tener los productos que el consumidor quiere tener en el momento correcto, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y a un costo eficiente, desde ya. Pero además, Supply Chain viene a derribar algunos otros mitos. Por ejemplo, hay alguna bibliografía que dice, tenemos que atender los costos. Y hay otra bibliografía que dice, tenemos que atender el servicio al cliente. Supply Chain dice, ¿por qué no podemos atender los dos? Optimizar nuestro servicio al cliente a la vez que optimizamos nuestros costos. Y una cosita más, que es la coordinación horizontal del flujo de información. Entonces, eso también está bueno. Tenemos esa triple misión o esa triple meta de Supply Chain que hoy estamos compartiendo con ustedes. Y Supply Chain implica desde ya una serie de cambios, ¿no? Porque ya ahora no estamos viendo solamente cada área funcional, estamos viendo a la empresa extendida. Y nos hace algunas otras invitaciones, como por ejemplo, no mirar solamente las fotos del stock de algunos momentos, sino ¿por qué no miramos la película de esos stocks y cómo van fluyendo esos stocks a lo largo de la organización, incluyendo a los proveedores y a los clientes, muy propio de esta visión de Supply Chain? Entonces, no vamos a ver solamente una parte, vamos a tratar de ver el todo y cómo lo coordinamos entre sí. Vamos a estar hablando también no solamente de competencia, sino de colaboración. Y podemos decir, no, pero estamos en un mundo competitivo. Sí, fantástico, pero se puede colaborar también aún en un mundo competitivo y que sea un win-win, un ganar-ganar. Y eso implica también salirnos en algunos momentos de alguna zona de confort. Pero si nos salimos de alguna zona de confort, nos dicen que la magia también está ahí afuera, ¿no? Así que la invitación a abrazar esos otros modos de ver que nos invita ahora la visión de Supply Chain. Y dentro de lo que es Supply Chain, entonces, teníamos la logística como uno de los procesos de negocios claves. Y también sobre logística tenemos distintas definiciones que han encontrado distintas organizaciones y que nos han compartido. Sin embargo, yo me quiero ir a la fuente original para compartir con ustedes, que es el Council of Logistics Management, que ya por el año 2003, hace ya varios años, pero que lo siguen confirmando año tras año, nos comparte una definición que creo que está buena, es integral, es abarcativa, y entonces la vamos a traer hoy aquí presente. Y nos dice que logística es la parte de Supply Chain Management que planifica, implementa y controla el flujo eficiente de productos hacia adelante y hacia atrás, desde un punto de origen hasta un punto de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Y esto me encanta, en primer lugar porque
La misma gente de logística dice que se reconoce como parte de algo más grande llamado Supply Chain Management, así que buenísimo que hayamos dado ese marco inicial, ¿sí? Y estamos muy alineados con esa visión. Y está buenísimo también que los objetivos que persigue la logística están súper alineados con los objetivos que persigue Supply Chain Management. Entonces acá comenzamos a ver cómo la logística es un proceso de negocio clave dentro de esa visión. Y vamos a estar hablando de ahora en adelante muy específicamente de la logística. Y lo primero que podemos hablar sobre ello es dónde está presente la logística, ¿no? Porque a lo mejor logística tampoco es un término demasiado conocido y decimos, bueno, en algún caso por ahí pensamos solamente en una logística de distribución, pero lo cierto es que la logística implica varias cosas. Implica también una planificación inicial. Siempre está bueno planificar antes de operar. La logística también está presente en el abastecimiento de nuestros proveedores, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, yo me desentiendo de los proveedores, me desentiendo de la logística de abastecimiento porque de ello se ocupan mis proveedores. No, fantástico, pero es un proceso que hay que abordar, que hay que tener en cuenta. No se lo puedo delegar solamente a los proveedores. Yo me tengo que involucrar también con ellos. O la logística de hacer, la logística de estar dentro de nuestra organización, de pronto moviendo productos entre distintos nodos, ¿sí? Entre distintos centros de estoqueo, entre distintos centros de fabricación, entre distintos puntos de venta. Claramente también la logística de distribución, la logística de llegada a nuestros clientes. Y también podemos atender una logística de regreso, una logística de retorno. ¿Por qué? Porque en algunos casos los clientes nos pueden devolver productos o en algunos casos también por la característica del producto, este va en algún envase o portaenvase que necesita regresar hacia la planta productora. Finalmente, la logística es un gran facilitador entonces de las operaciones porque es la última cara que tiene la empresa para con el cliente, ¿sí? Ahí es donde se va a jugar la hora de la verdad o el momento de la verdad cuando hacemos la entrega. La logística está presente también dentro de un proceso súper abarcativo que lo llamamos Order to Cash. Es ese proceso desde que se recibe la orden, o sea, el pedido de nuestro cliente, hasta que es cobrado, ¿sí? O sea, que el cliente paga. Y ahí tenemos cantidad de actividades dentro de este proceso Order to Cash. Desde la atención al cliente para la toma de pedido, la recepción de ese mismo pedido, el control crediticio, el order allocation, es decir, a dónde vamos a colocar esa orden dentro de nuestros puntos de venta o dentro de nuestros locales. También el order fulfillment, la preparación del pedido propiamente dicho. Obviamente el transporte y la entrega. También la cobranza desde ya. Y no nos podemos olvidar del servicio postventa, ¿no? El servicio luego de realizada la venta. Así que tenemos acá una cantidad de actividades, una cantidad de funciones, una cantidad de procesos dentro de este proceso Order to Cash en el cual la logística está muy presente. Está bueno entonces que lo tengamos justamente en mente para ver cómo podemos hacer de la logística un arma de negocios, un proceso de negocio clave, como nos dice la visión de Supply Chain. Los invitamos entonces, dentro de lo que es este proceso Order to Cash, a realizar un ejercicio en casa, en sus empresas, ¿sí? Para mapear este proceso Order to Cash. Esto que estábamos comentando recién, ¿cómo se realiza dentro de nuestra empresa? ¿Sí? Está bueno realizar ese mapeo. Un mapeo, por sus siglas en inglés de este proceso, se llama BCM, B corta, SM, Value Stream Mapping. Entonces los invitamos a hacer un BCM, un Value Stream Mapping de este proceso Order to Cash. Siempre va a ser muy productivo y seguramente van a encontrar un montón de oportunidades allí. Les dejo entonces una preguntita como para tener presente. ¿Cómo tenemos organizada la logística en nuestra empresa? ¿Es un área específica? ¿Qué funciones abarca? ¿Qué actividades comprende?
Bien, entonces pensemos en esto. ¿Tenemos incorporada dentro de nuestra empresa la visión de Supply Chain Management, así como lo venimos compartiendo en nuestra sesión? Y uno de los procesos de los cuales la logística a su vez se tiene que ocupar es la administración de los inventarios. Aclaración inicial, cuando hablamos de inventarios no nos referimos al recuento físico de productos. ¿Vieron cuando dicen en algún negocio cerrado por inventario? En realidad es cerrado por recuento físico, debería decir. Inventario en realidad es un sinónimo de stocks, ¿sí? Así que cuando hablemos de inventarios o de stocks nos estamos refiriendo a lo mismo. Así que vamos a referirnos a esta administración de inventarios y vamos a tomar las enseñanzas de APICS, la American Production and Inventory Control Society de Estados Unidos, hoy miembro de la Asociación de Supply Chain Management. Nos invita a hacer 3 grandes preguntas. Así que para hacer esas preguntas y para poder responderlas, yo los invito a que hagamos un pequeño viaje. A que nos pongamos nuestro casco de seguridad, a que nos pongamos nuestro chaleco de seguridad, a que nos pongamos nuestros zapatos de seguridad y que nos imaginemos que estamos yendo hacia nuestro almacén, donde tenemos nuestros productos, donde tenemos nuestros inventarios, donde tenemos nuestros stocks, ¿sí? Entonces, vamos a estar mirando nuestro almacén y nos tenemos que hacer 3 grandes preguntas. ¿Qué tenemos? ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Y para qué tenemos lo que tenemos? Si logramos respondernos esas 3 preguntas bien, fantástico. Vamos a estar muy alineados con la visión de APICS, ¿sí? De esta administración de inventarios. Y vamos a empezar a develar algunos misterios. Cuando podamos responder qué tenemos, nos vamos a estar refiriendo a los tipos de inventarios. Cuando hablemos de por qué tenemos lo que tenemos, vamos a estar hablando de las funciones de los inventarios. Y cuando nos respondamos para qué lo tenemos, vamos a estar hablando de los objetivos de los inventarios. Entonces, fíjense qué interesante, porque de nuevo la visión de supply chain, la visión holística, vamos a mirar qué tenemos, por qué lo tenemos, es decir, las razones que nos llevaron a tener lo que hoy vemos, ¿sí? En nuestro inventario, y para qué lo tenemos, o sea, el futuro, ¿no? Es decir, como 3 momentos diferentes dentro también de esta visión de logística y abarcativa de los inventarios. Así que vamos a empezar con lo primero, los tipos de inventarios. Generalmente cuando pensamos en tipos de inventarios, nuestra cabeza se nos va automáticamente a productos terminados. Pero lo cierto es que tenemos distintos tipos de inventarios y a veces como que pasan desapercibidos. Así que vamos a repasarlo juntos. Podemos empezar hablando de la materia prima y de los materiales, ¿sí? Que serían los primeros y que a veces, como decíamos, pasan desapercibidos. Pero lo cierto es que ahí suele haber mucha plata, ¿sí? Las materias primas y los materiales también forman parte de los inventarios de la empresa. Hay una sutil diferencia entre materias primas y materiales, pero que está bueno que lo mencionemos. Las materias primas son las partes componentes que se van a ir después con nuestro producto terminado. Los materiales podemos tener 2 grandes acepciones, ¿no? Materiales que pueden ser materiales de empaque, que también se van con la materia prima, junto a la materia prima con nuestro producto terminado, o materiales que se consumen dentro del proceso, qué sé yo, un aceite lubricante, por ejemplo. Ambos son necesarios
para nuestro proceso productivo o para nuestro proceso de generación de servicios. Luego tenemos los productos en proceso y los productos intermedios, es decir, empezó la transformación de esa materia prima, pero todavía no es un producto terminado. Y acá de vuelta también podemos hacer una pequeña diferencia entre productos en proceso y productos intermedios. Un producto en proceso claramente está dentro, como lo dice su nombre, dentro de esa transformación, pero no necesariamente puede tener una identidad propia. En cambio, el producto intermedio claramente va a tener una identidad propia, puede ser vendible tal como está, si yo quisiera, es decir, puedo llegar a vender ese producto de manera diferente al producto terminado final, ¿sí? Y finalmente, claro, tenemos nuestros productos terminados, que es la resultante de nuestro trabajo. Está bueno identificar a estos productos como SKU. Es una sigla en inglés, van a ver que vamos a mencionar algunas siglas en inglés en estos encuentros, pero es porque así es como se los reconoce, se los menciona también en Latinoamérica. SKU viene por sus siglas en inglés de Stock Keeping Unit, que es la mínima unidad de estoqueo. Y esto está bueno para la correcta administración de los inventarios, que lo hagamos a nivel de SKU, es decir, aquella unidad indivisible y específicamente reconocible. Obviamente podemos tener otros tipos de inventarios, de acuerdo a la característica de la industria. Por ejemplo, puedo tener inventarios de repuestos, ¿sí? Y en algunas industrias claramente el pañol de repuestos es muy importante. Y también allí hay mucha plata y también allí hay que utilizar las técnicas de administración de inventarios. Y así específicamente en cada industria de acuerdo a su característica. Vimos entonces los tipos de inventarios. Vamos ahora por la segunda preguntita. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Y allí entonces vamos a estar hablando de las funciones de los inventarios. Entonces, de nuevo, sigamos en nuestra recorrida, en nuestro viaje imaginario, y entonces estamos frente a nuestro almacén y nos preguntamos, ¿por qué tengo, inventemos un ejemplo, latitas de alguna bebida, ¿sí? Y decimos, ¿por qué tengo 10.000 latitas de esa bebida? Si por ahí con el nivel de ventas que tenemos no necesitamos 10.000 latitas, ¿por qué hay 10.000? Bueno, y la respuesta puede venir inicialmente porque es el producto de un lote de producción, ¿sí? De un lote óptimo de producción. Alguien en algún momento habrá calculado, habrá estudiado cuál es ese lote óptimo, ¿sí? Después podemos dar algunas pautas sobre eso, pero digamos que más allá de que necesite menos, el lote óptimo de producción me dice que cada vez que entro a producción me conviene fabricar 10.000 latitas. Entonces, bueno, ahí tengo ya una primera explicación de por qué tengo lo que tengo, por lote de producción. La segunda puede ser por la frecuencia de producción. A ver, síganme con este ejemplo. Si yo produzco todos los días algún determinado producto, si lo elaboro todos los días, voy a fabricar lo necesario y lo vendo. Fabrico, vendo, fabrico, vendo. Lo estoy haciendo todos los días. No necesito fabricar demasiado, porque al día siguiente vuelvo a fabricar, entonces, ¿para qué voy a fabricar demasiado? Fabrico, vendo, fabrico, vendo, fabrico, vendo. Ahora, ¿qué pasaría si yo fabricara una vez por mes? Tengo que fabricar una determinada cantidad mucho mayor para que se vaya consumiendo a lo largo del mes, ¿sí? Entonces, va a ser diferente a la situación anterior, en donde yo produzco, vendo, voy a producir una vez y voy a vender a lo largo del mes, o a lo largo de la semana o del periodo en cuestión. En definitiva, si lo tengo que titular a esto, lo llamamos que el nivel de inventario va a depender de la frecuencia de producción. Va a ser mucho más chico si la frecuencia es alta, va a ser mucho más alto si la frecuencia es baja. ¿Sí? Podríamos decir que es inversamente proporcional. Y acá les dejamos un tip. Por ahí tenemos la necesidad de disminuir nuestros inventarios, porque tenemos que achicar algún tipo de stocks, por ejemplo,
porque nos lo pide alguna directiva de la empresa, ¿sí? Y entonces decimos, ¿cómo hacemos para achicar nuestros inventarios? Bueno, acá podríamos tener una pauta, ¿verdad? En lugar de producir una vez por mes, puedo producir una vez por día. Obviamente esto tiene después otros costos y otras complicaciones y habrá que estudiarlo, pero ahí ya les dejamos un tip. Otra de las funciones de los inventarios tiene que ver con la cuarentena. Qué palabra, ¿no? Saliendo del COVID-19 y hablamos de cuarentena, pero en este caso es algo un poquitito más técnico referido justamente a los inventarios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Cuando terminamos de elaborar nuestro producto, no necesariamente va a estar listo de manera inmediata para la venta, sino que necesitamos algún determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, para algún tipo de controles de calidad, controles organolépticos, controles, por ejemplo, de la industria farmacéutica u otro tipo. Ahora, además de los controles, necesito en algún caso algún periodo de maduración. Imagínense un vino que tiene que añejarse o un queso que tiene que madurarse. En cualquier caso, voy a tener un periodo de cuarentena. Entonces, de vuelta, cuando en este viajecito vamos a nuestro almacén y miramos el inventario que tenemos, parte de la respuesta de por qué tenemos lo que tenemos tiene que ver con la cuarentena. Podemos tener stocks de productos que están en su proceso de cuarentena. Obviamente todo esto que estamos diciendo hay que planificarlo, ¿eh? Todo este tiempo necesita una buena planificación para que pueda justamente completarse ese servicio al cliente de manera efectiva. Y hablando de planeamiento y planificación y programación, llegamos ahora a un amigo de todos los programadores, que es el stock de seguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, justamente nos cubre ese stock de seguridad de algunas variabilidades que por ahí no las supimos prever o no las supimos administrar. Entonces, el stock de seguridad cubre fundamentalmente dos grandes tipos de variabilidades. La variabilidad de la demanda, entonces en mi proceso de planificación de la demanda o planificación de ventas, no fui del todo asertivo, ¿sí? Entonces tengo una variabilidad mayor a la que preví y me quiero cubrir. O la variabilidad del abastecimiento en sentido amplio, es decir, abastecimiento desde las compras o desde la parte logística o desde la parte de producción. Una máquina que se rompe, una máquina que atrasa su inicio de trabajo en ritmo, etc. Obviamente estos dos grandes conceptos pueden afectar el tercer concepto que forma parte de la fórmula, digamos, del stock de seguridad, que es qué nivel de servicio al cliente quiero tener. Entonces aquí relacionamos estos tres grandes conceptos. Yo puedo tener problemas en la variabilidad de la demanda, puedo tener problemas en la variabilidad del abastecimiento o de la operación, pero estar tranquilo con el nivel de servicio que tengo a pesar de esos problemas. O al revés, puedo tener pequeños problemitas acá, pero quiero maximizar mi servicio al cliente, es decir, quiero cumplir idealmente en el 100% de los casos. Entonces, de la conjunción de estos conceptos y de la estimación que haga la empresa sobre cada uno de ellos, ahí surgirá qué importes o qué valores le ponemos concretamente a esa formulita, ¿sí? Para ponderarla adecuadamente y obtener así el stock de seguridad adecuado. Fíjense entonces que estamos hablando del stock de seguridad como una parte de todo nuestro stock, de todo nuestro inventario. Y eso está bueno tenerlo presente porque en algunas empresas o algunas personas confunden stock de seguridad igual a stock, o sea que todo el stock es stock de seguridad. No, ya estamos viendo que el stock de seguridad tiene que ser una parte de ese inventario, porque el resto es todo lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿sí? Por lote, por frecuencia de producción, por cuarentena y por algunos otros conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, el stock de seguridad como una parte componente de todo nuestro inventario.
Y el inventario que tenemos no es solamente lo que estamos viendo. Recién los invitaba a hacer un ejercicio, ¿no? Que vayamos a nuestro almacén y que veamos lo que tenemos. Pero eso no es todo. También parte de nuestro inventario y que tenemos que administrar es el stock que está en tránsito. En tránsito entrante o en tránsito saliente. Es decir, en tránsito desde nuestros proveedores o hacia nuestros clientes. Más allá de cualquier norma contable que nos habla de considerar propio un inventario en determinado momento o en determinada situación, lo que los invitamos es a tener presente esa visión del tránsito entrante y saliente desde el punto de vista de la administración de los inventarios. Entonces, una materia prima que salió en un barco desde China hace 30 días, obviamente no lo tengo acá, ¿ok? Todavía no llegó. A lo mejor está en el puerto o está en alguna parte del océano, pero yo lo tengo que considerar para mi administración, para mi planificación, para prever con qué stocks voy a contar dentro de determinado tiempo. Un stock que ya envié a mis clientes, pero a lo mejor está a tantos kilómetros de mi empresa y que ese cliente todavía no lo recibió, sigue siendo mío, está dentro de mi administración, hasta que mi cliente efectivamente lo reciba y me dé su conforme. Entonces, el stock no es solamente lo que se llama técnicamente el stock on hand, o sea, el stock que tenemos a mano o a la vista, sino también ese stock en tránsito, entrante o saliente. Veamos ahora dos tipos de stocks que van de la mano y juegan juntos, digamos. Tiene que ver con el stock de anticipación. Entonces, de nuevo, me paro frente a mi almacén y veo de repente que en algún producto de alguna SKU, como hablábamos hace un ratito, tengo más stock de lo que sería normal y habitual para mí. Digo, ¿por qué tengo más stock? Sí, de nuevo la pregunta, ¿por qué tengo lo que tengo? Entonces, bueno, el planificador, ¿sí?, de esos inventarios me debería poder responder que por ahí ese stock se debe a un stock de anticipación. Entonces, más allá del stock normal y habitual que tengo para mis operaciones de venta rutinarias, yo sé que en un determinado periodo de tiempo va a haber algo, va a suceder algo que me obliga a tener stock de anticipación. ¿A qué me refiero? Ejemplo, en enero va a cerrar la fábrica por vacaciones, pero yo durante enero quiero seguir vendiendo. Entonces, ¿qué necesito? Que durante, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, construya un stock mayor al normal y habitual para la venta de esos meses para poder sostener la venta que se va a generar durante el mes de enero. Entonces, ese delta será un stock de anticipación. Hedging stock es parecido, pero ya no tengo la certeza de que va a suceder algo. Por ejemplo, voy a cerrar la fábrica en enero, ¿sí?, de vacaciones. Sino que me hedgeo, como se dice en la jerga, ¿sí?, me cubro ante algún imprevisto que pueda llegar a ocurrir. No sé, algún problema en la importación de alguna materia prima, entonces, por ejemplo, tengo más stock de materia prima porque estoy previendo una situación posible de riesgo futuro, entonces me cubro, me hedgeo, ¿sí? Ese es un ejemplo. Puede ser que también construya más inventario de producto terminado porque estoy previendo alguna situación comercial. No sé, imagino que alguna competencia va a dejar de elaborar algún tipo de producto, entonces, bueno, quiero estar listo para ser el primero en salir a cubrirlo, entonces construyo más stock para dar una pronta respuesta a mi cliente, etc. Finalmente, puedo tener un stock de desacople. En inglés se dice decoupling stock, ¿sí? ¿Qué significa ese stock de desacople? Es parecido a los tipos de inventario que mencionábamos hace un ratito. Fíjense que los distintos conceptos van jugando entre sí. Yo puedo tener stock de producto terminado, como decíamos, dentro de los tipos de inventario, ¿sí?, o stock de materia prima, o stock de productos intermedios. Si yo tengo stock de productos intermedios, imagínense, por ejemplo, un reloj. Yo puedo tener stock de la malla del reloj, de la carcasa del reloj, de la hebilla del reloj, de las agujas del reloj.
lo tengo desacoplado y luego lo acoplo, construyo el reloj, cuando ya tengo mayor visibilidad de la demanda, ¿sí? Entonces, eso es un decoupling stock. Esto me da mucha flexibilidad en la manufactura, que es uno de los objetivos que se buscan también dentro de los procesos de manufactura y los procesos de administración de inventarios, la flexibilidad. Entonces, me permite una combinación muy alta de esos productos intermedios para obtener un producto terminado sin necesidad de tener demasiado inventario de todo. Con eso, entonces, podríamos decir que terminamos la parte de funciones de los inventarios. Y teníamos una tercera pregunta para respondernos, que es ¿para qué tenemos lo que tenemos? Y fundamentalmente lo tenemos para brindar un adecuado nivel de servicio a nuestros clientes, ¿sí? Nadie quiere fabricar para almacenar in eternum esos inventarios, o nadie quiere comprar producto terminado para tenerlos también y no venderlos nunca. Obviamente los queremos para vender y los queremos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Así que el nivel de servicio a nuestros clientes es el principal para qué de esos inventarios. Obviamente también tenemos otros para qué, otros objetivos. Queremos cubrir los tiempos que hay entre etapas y etapas. Queremos tener ese buffer, ese amortiguador que de alguna forma también nos ayuda al stock de seguridad. Queremos tener inventario porque para tener determinado tipo de variedad de productos o determinado tipo de surtido de productos para poder justamente maximizar ese servicio al cliente. Pero fundamentalmente es eso, ¿verdad? Nuestro servicio al cliente, cumplir con los requerimientos de nuestros clientes y poder satisfacer entonces todas sus necesidades. Bien, hemos visto ya las buenas prácticas de administración de inventarios tal como nos enseña la visión de APIX. La pregunta es, en nuestra empresa, ¿quién administra los inventarios y cómo lo lleva adelante? Les dejo esa inquietud. Bien, entonces, contestada esta tercera pregunta, ya nos hemos respondido las tres preguntas a las que apuntábamos con administración de inventarios. ¿Qué tenemos? Hablando de los tipos de inventarios. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Si son las funciones. ¿Y para qué tenemos lo que tenemos? Que son los objetivos de los inventarios. Así que, fantástico si podemos respondernos efectivamente esas tres preguntas. Buenísimo. Bien, y llegamos de esta manera entonces al cierre de la primera sesión de esta cápsula de logística. Vimos a la logística como un proceso de negocio clave dentro de la visión de Supply Chain Management, que también justamente trabajamos esa visión holística. Vimos algunos aspectos importantes de la logística, como por ejemplo la intervención en el proceso Order to Cash. Y vimos una de las actividades súper importantes de la logística que tiene que ver con la administración de los inventarios, como lo veíamos hace un minutito. Muchas gracias.